Lo que quiero mostrarles es cómo buscar un determinado distrito sabiendo que hay muchos de ellos, como en este ejemplo. Entonces vamos a ir clic derecho y vamos a ir acá donde dice tabla de atributos. Y aquí lo vamos a buscar por el nombre. Ustedes en la tabla de atributos van a encontrar toda la información que tiene ese shapefile. En este caso tiene, por decir, el nombre, tiene capital, tiene su área y en fin, otra más información, miren, por provincia. Entonces lo pueden buscar por toda esa información que tiene. Lo que van a hacer para ubicar un determinado distrito, van a ir a selección y aquí le dan en selección por atributos y luego van a escoger aquí el de distrito. En este caso, aquí aparecen todos estos nombres de aquí, son los que están acá arriba, digamos los títulos. Entonces lo vamos a buscar por distrito, ok. Vamos a ir aquí a distrito, doble clic y se va a pasar a la parte de abajo. Le vamos a hacer que sea igual y vamos a generar los valores. Entonces aquí se va a mostrar todos estos valores del distrito y para buscarlo, por decir yo voy a buscar Chiclayo, entonces aquí escribo las primeras palabras y me va llevando ahí, ¿no? Entonces vamos siguiendo escribiendo y aquí está. Le doy doble clic y listo, le doy en aplicar. Observen que va a estar seleccionado lo que es Chiclayo. Si yo bajo aquí, como ven ya pasó, aquí está seleccionado. Entonces yo he deseleccionado todo y vamos a ir acá, selección por atributo, le doy doble clic en distrito o en este caso ya está aquí, miren, ya está la información aquí, simplemente le doy en aplicar y me va a aparecer acá seleccionado. No solamente aparece seleccionado aquí en la tabla de atributos, observen, aparece seleccionado aquí justamente donde yo quiero saber dónde está. Pues, de esa forma ustedes pueden buscar y seleccionar cualquier información, objeto, shapefile que tengan aquí en el ArcGIS. En caso ustedes estén por otro lado, por ejemplo, están por acá, le van y ya lo han seleccionado, le van a dar clic derecho y luego se van aquí donde dice selección y le van a dar acá donde dice zoom to select y se va a ir hacia el objeto que está seleccionado. Ahora vamos a deseleccionar y ahora quiero visualizar todo, entonces le vamos a dar clic derecho y le vamos a en zoom to layer y se visualiza de manera general todo ese shapefile.